Bueno, hoy cambié la escenografía, pero quiero hacerles un videito, bueno, aquí de paso en un parque para relajar un poco. Pero bueno, también ustedes se relajen. Pero sí quería hacer un video por algo que hoy es noticia, pero tiene algo que ver con la medicina. Yo quería que ustedes entendieran esto. Es un videito breve, no hay edición, van a sentir cualquier tipo de sonido, sobre todo de animales que hay aquí en el parque. Bueno, es sobre lo que ocurrió anoche en la entrega de los premios Oscar. Quizás algunos pudieron ver lo que ocurrió. Will Smith fue al escenario, propinó una galletada al presentador que estaba haciendo un chiste, cuyo chiste parece que no le gustó a la esposa de Will Smith ni a Will Smith. ¿Qué sucede? ¿Y por qué tiene que ver con la medicina? Pues precisamente es por esto, porque la esposa de Will Smith reconoció hace algunos años, por eso lo estoy diciendo, porque por ética médica uno no puede revelar lo que tiene un paciente, pero esto es algo que es público, yo solo les voy a explicar a ustedes en qué consiste la enfermedad. Ella reconoció que tenía una enfermedad llamada alopecia. Alopecia es caída de cabello. Si algunos ven el video van a ver que ella no tiene cabello, una porque también se rapó. Pero ella tiene alopecia, que significa caída de cabello. Hay varios tipos de alopecia. La que tiene esta señora, la esposa de Will Smith, aparentemente es alopecia areata, dentro de todos los tipos de alopecia. Porque existe una alopecia que es la alopecia androgénica, que es la que tenemos, por ejemplo, ocurre más en los hombres, aunque puede ocurrir en las mujeres, después de la tercera década de la vida, donde se cae el pelo, o sea, las entradas, el vértex. O sea, esta es la androgénica, por aumento de los andrógenos. ¿Ok? Que es una hormona masculina, la misma que causaba el acné. Pero también existe otro tipo de alopecia, que es la alopecia areata. ¿Qué es la alopecia areata? Es un tipo de alopecia que la causa no es ni estrés, ni medicamento, ni hormonas. La causa es inmunológica. ¿Qué significa? Nuestro sistema inmunológico ataca los folículos pilosos, o sea, las células blancas que están para defendernos, atacan, liberan sustancias llamadas citoquinas, las cuales atacan el folículo piloso, provocando la caída del cabello. Esta caída del cabello o la alopecia areata puede ser localizada, o sea, parece un parche blanco de caída de cabello, a esa se le llama localizada, o puede ser generalizada cuando ocurre caída de todo el cabello en el cuero cabelludo, o puede ser alopecia areata universal cuando además se cae el cabello o se caen pelos en otras zonas del cuerpo, como por ejemplo las cejas. La alopecia areata no tiene edad ni sexo, ni predilección por edad ni sexo. Afecta aproximadamente 8.6 millones de personas en los Estados Unidos y algo bueno, aproximadamente el 50% de las personas mejoran en el primer año. O sea, durante el primer año sin tratamiento puede mejorar, puede revertir la enfermedad. O sea, un 50% sí necesita tratamiento. De este 50% que necesita tratamiento, en algunos casos esta alopecia se torna difícil de mejorar con tratamiento. Puede ser el caso de esta señora. Ahora, ¿qué les quiero decir, por ejemplo, con la alopecia areata? Obviamente, como toda caída de cabello, provoca un impacto psicológico importante, provoca depresión, ansiedad y obviamente las personas se afectan más psicológicamente porque afecta la estética. Pero es importante entender esta enfermedad. ¿Por qué? Porque como ven, de cada 100 personas, 50 pueden mejorar en plazo de meses a un año sin necesidad de tratamiento. Ahora voy a hablarles del tratamiento de la alopecia areata. Bueno, si es localizada, si es un parche de caída de cabello localizado y no mejora, inicialmente ven que no mejora por sí sola, pues el doctor puede prescribirle un tratamiento que generalmente es la primera línea de tratamiento, que son inmunosupresores de uso tópico. O sea, pueden utilizarse esteroides, inyección local de esteroides de triamcinolona, que el nombre comercial es Kenalog, inyección local en esa zona. Eso mejora grandemente la alopecia. Si con esta inyección local de esteroides no mejora, se pueden utilizar esteroides sistémicos o inmunosupresores tópicos que son orientados por el doctor. Incluso en el caso de alopecias areata que sean recalcitrantes a tratamiento, o sea que no mejoran con esto, se pueden utilizar inmunosupresores ya de alta gama como azatioprina, metotrexate y otros medicamentos para disminuir la respuesta inmune.
Pero la buena noticia, como les decía, es que sí, que tiene solución, que al final, y es lo más importante que ustedes tienen que saber, que la mayoría de las caídas de cabello tienen tratamiento y tienen solución. Obviamente, incluso la androgénica, que es la que le ocurre a los hombres, que sí, o en mayor por ciento, existe tratamiento, pero no del todo efectivo, porque si no yo tuviera bastante pelo, porque yo tengo alopecia androgénica, como ven. Pero de todas formas es algo que ustedes tienen que saber. Identificar los tipos de alopecia. Yo les tengo ya un video preparado con otros tipos de alopecia, las más comunes, y los tratamientos para cada una de ellas. Bueno, espero que esto les haya ayudado a ustedes. Y bueno, aquí, como ven, un poco de relajar un poco después del trabajo siempre es importante. Saludos.